Un saludo muy especial a nuestros amables televidentes. Estamos en el marco en la Semana Santa, estamos celebrando la Pascua de nuestro Señor Jesucristo y aprovechar este espacio y estos días de Semana Santa para reflexionar precisamente sobre el misterio pascual del Señor, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Se habla de la Pascua, un tema que a veces lo podemos entender de alguna manera o de otra. Quisiera hoy explicar desde los orígenes de la Pascua, desde el Antiguo Testamento, sobre este tema. Le recuerdo que Dios eligió un pueblo llamando a Abraham de Ur de Caldea. Lo llamó para con él formar un pueblo, el pueblo de su propiedad. Y le dijo a Adán que iba a Abraham, le dijo a Abraham que con su descendencia iba a formar un pueblo y que su descendencia iba a ser numerosa como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Le tocó salir de Ur de Caldea a recorrer toda la región que iba a recibir como herencia, a Egipto, a toda Canaán. De Abraham nació Isaac, llamado los patriarcas, los primeros padres. De Isaac, como hijo de la promesa, nace dos hijos, Esaú y Jacob. Y Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué las 12 tribus? Tuvo 12 hijos. Uno de ellos llegó a ser rey de Egipto, que fue José. José fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes de Egipto y allí llegó a ser príncipe y llegó a ser administrador de los bienes de Egipto en una escasez que hubo. Y como José estaba allí administrando los bienes y en esa escasez, él, por el consejo que él mismo le dio al rey, había almacenado todos los productos que durante los años de harta producción, entonces logró organizar. Y los demás pueblos venían a Egipto a comprar y ellos, los israelitas, los hijos de Jacob, bajaron también. Y se establecieron allí en una zona cercana a Egipto como pueblo, como familia. Y allí, después de la muerte de José y de los emperadores que conocían toda la historia de José, empezaron a oprimir el pueblo de Israel. El pueblo había bajado a Egipto, se había establecido en una región cercana a Egipto y se había formado como pueblo. El pueblo de Israel crecía y crecía y crecía. Y entonces los emperadores estuvieron preocupados por el crecimiento del pueblo de Israel. Entonces allí estuvo 400 años esclavo en Egipto el pueblo de Israel. 400 años de esclavitud. Entonces el pueblo de Israel añoraba la libertad, quería buscar la libertad porque él no había arrancado de su corazón el mensaje de un solo Dios, del Dios creador, del Dios que había llamado a Abraham y había llamado a Isaac. Por eso cuando se decía el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, era el pueblo elegido. Entonces ellos querían la libertad por ser esclavos, porque los faraones empezaban como a oprimir y a crear las ciudades. Y entonces Dios llamó a Moisés, el liberador, lo llamó y lo escogió, lo preparó para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Moisés. El origen de Moisés, de pronto lo conocemos, fue muy sencillo, porque los faraones habían, como el pueblo de Israel se estaba creciendo demasiado, entonces hubo una ley de los emperadores de Egipto que todos los primogénitos, hombres o los hombres que nacieran en el pueblo israelita, lo mataran. Mataran a los pueblos, mataran a los niños que nacían y que si eran mujeres las dejaran.
y que si eran hombres los mataran. Entonces la mamá de Moisés, al ver que nació el niño, se encantó de él y dijo, no, este niño no puede morir. No lo dejó morir, entonces lo puso en el río Nilo y lo echó aguas abajo, percatándose de que la hija del emperador se estaba bañando en el río, de tal manera que lo pudiera ver y lo pudiera salvar del río. Entonces precisamente allí estaba la hija del emperador bañándose, lo soltó, vio al niño, lo sacó de la cesta y le puso el nombre Moisés, que significa sacado de las aguas. Moisés entonces se levantó en los palacios de Egipto al lado del emperador, conociendo todo lo que conocía, las leyes, todo lo del emperador, toda la mentalidad, la idiosincrasia. Entonces una vez cuando él estuvo a cargo del pueblo, de una parte del pueblo como cacique, entonces vio que uno de los egipcios humillaba a un hebreo. Entonces Moisés como que sintió en el alma un dolor muy grande y se acercó al egipcio, le dio un golpe y lo mató. Entonces le tocó irse, le tocó volarse, porque al otro día de haber matado al egipcio, vio que, pues él pensó que nadie lo había visto. Y entonces vio a dos hebreos que estaban peleando y les llamó la atención, los hermanos no se pelean. Y entonces le dijo, ¿usted qué va a venir aquí a darnos instrucciones? ¿Acaso nos va a matar también como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se vio cogido y se voló, se fue hacia el desierto, estuvo 7 años caminando por el desierto, se voló para allá y en el desierto Dios llamó a Moisés. Se le presentó en una zarza ardiente y le dijo que fuera, que lo había elegido para salvar al pueblo de Israel, a su pueblo, de la esclavitud de Egipto, que bajara allá donde el faraón y pidiera permiso para que el pueblo fuera a adorarle en el monte. Entonces Moisés, resistente, y Dios le dio un montón de pruebas de que iba a estar con él y que el faraón precisamente en un momento dado le iba a hacer caso, que no era fácil. Entonces le tocó ir, hablar, pedirle permiso al faraón, suplicarle, el faraón sufrir las 7 plagas de Egipto, las 9 plagas de Egipto, hasta que por fin le llegó el turno pues para el último de la Pascua, que fue la muerte del primogénito de Egipto. Entonces esa noche que el Señor prometió la liberación, que era la muerte de los primogénitos de Egipto, entonces le dio unas instrucciones claras de cómo debía comerse la Pascua. O sea, la Pascua era el paso de la libertad, de la esclavitud a la libertad. Y entonces se prepararon, que cómo iba a ser esa preparación, porque esa noche era la noche de la liberación. Entonces se prepararon en familia, Dios le dio las instrucciones, que comiera un par de tórtola con panes ácimos y hierbas verdes y hierbas amargas, como para recordar ese sufrimiento que habían tenido en la esclavitud, y que ese paso a la libertad era con valentía y decisión. Entonces esa noche llegó el espíritu exterminador hacia los primogénitos, y ahí fue donde el faraón salió y le dio permiso a Moisés para que se fuera. En la madrugada salieron hacia el desierto, cruzaron el río Nilo, con la vara de Moisés cruzaron el río Nilo, pasaron al otro lado del desierto, y cuando cruzaron el río Nilo, la liberación total, los egipcios murieron en el río. Por providencia divina, el mar se abrió, los israelitas pasaron hacia el otro lado del río Jordán, del río Nilo, y los egipcios pensaron también en la persecución porque no querían dejarlo pasar. Y entonces cuando ya estaban dentro del mar en tierra seca, se volvió a cerrar el mar y todos los egipcios murieron. Así fue como Dios liberó
al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces los israelitas recuerdan ese hecho de la esclavitud. Después de estar 400 años esclavos, tiene una noche de liberación. Entonces pasan por el desierto y la meta era ir a la tierra prometida. Por ir a la tierra prometida, que después de haber sido liberados, el pueblo de Israel tenía también que superar la prueba, el paso por el desierto, para poder llegar hacia la tierra prometida, es decir, a gozar de los frutos de la libertad. O sea, ya en la tierra prometida, estables allí, entonces gozaban de los frutos de la libertad. Allí era donde ya se sentían familia, se sentían pueblo de Dios y se sentían prósperos porque era la tierra de la promesa. Los frutos de la libertad era llegar a la tierra de la promesa después de haber pasado por el desierto durante 400 años esclavos en Egipto, y en el desierto 40 años por el desierto, llegar a la tierra prometida, la tierra que Dios le ha prometido, que emanaba leche y miel. Él decía la prosperidad, el gozo y la esperanza, y donde descendían ya verdaderamente pueblo de Dios. Ya hablamos sobre qué fue lo que pasó en la Pascua judía. Cómo comieron la Pascua, con las sandalias en los pies, el cinturón amarrado para salir, como dispuestos a salir. Esa era la Pascua judía. Ahora, vamos a hablar entonces, después de haber entendido como un poquito, muy por encimita, lo que pasó con el pueblo de Israel, a lo que pasó con Jesús, o sea, ya la Pascua de Jesús. Porque celebramos el misterio pascual de Cristo. Entonces, para hablar del misterio pascual de Cristo y la Pascua de Cristo, la resurrección de Cristo, ¿por qué razón? Ya hemos explicado a profundidad en los programas anteriores de lo que sucedió, pero hay que retomar dos punticos para poder llegar acá. Entonces, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. El hombre cae en pecado mortal, en desobediencia, por culpa de la tentación que le puso el maligno. O sea, le puso una tentación, el hombre cayó en pecado, perdió la imagen y semejanza con Dios, y Dios procuró o se ideó la forma de rescatar al hombre, de rescatarle su imagen y semejanza. Entonces, en el momento oportuno, en la plenitud de los tiempos, nos dice San Pablo, que en la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Entonces la ley se había convertido en un yugo para el hombre. Es decir, la ley no tenía el amor que Cristo le venía a dar. Entonces, para poder rescatar Dios al hombre, le tocó hacerse presente como hombre, es decir, tomar la misma naturaleza del ser humano, del hombre pecador. Él, sin tener pecado, toma la naturaleza del hombre pecador. ¿Para qué? Para poder rescatar al ser humano. Bueno, Jesús viene, nace en el pesebre. Allí se levanta con su familia, con José y con María, se levanta, vive con ellos 30 años. A los 30 años sale hacia la vida pública. En la vida pública lo que hace es mostrar el rostro amoroso de Dios Padre, mostrar la bondad de Dios, tratar de explicarles de que él era el liberador, él decía que iba a arrancar de las garras de la muerte al pueblo de Israel. Entonces Jesús, cuando empieza su vida pública para enseñar y hacer como raíces, dejar una comunidad formada, elige a unos hombres, a unos amigos, que los hace amigos y los hace discípulos, los hace apóstoles.
y forma con ellos a los 12 apóstoles. Llama a 12 personas y los nombra apóstoles, es decir, sucesores inmediatos o depositarios de la fe de Jesús. Entonces a ellos los instruye y llega el momento de la Pascua, en una cena, los reúne en una cena, les explica qué era lo que iba a pasar. Entonces en esa cena él celebra la última Pascua y les dice: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua. O sea, cuánto había deseado de que el pueblo sea liberado, de que el pueblo llegue por fin a reivindicarse como hijo de Dios. Entonces con los 12 apóstoles hace la cena, hace la Pascua, la celebra, les da el pan y les da el vino. Y después de celebrar la Pascua, después de celebrar esta cena, que se convierte en una cena de despedida, porque ya llegó la hora de entregar el cuerpo y la sangre de Cristo, entregar su vida para la salvación del género humano. Entonces la Pascua. Si la Pascua judía significaba el paso de la esclavitud a la libertad, la Pascua de Cristo significa pasar de la muerte a la vida. Es decir, Cristo muere para dar vida. De la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, de la oscuridad a la luz. Entonces la Pascua significa eso, pasar de la esclavitud a la libertad y pasar de la Pascua de Cristo, pasar de la muerte a la vida. ¿Por qué? Porque Cristo es el que da la vida, y pasar de la oscuridad a la luz. Entonces el mensaje de Cristo es ese: dejar las tinieblas y acoger la luz, dejar la muerte y acoger la vida. Y Jesús, con su muerte, después de Jesús haber entregado el cuerpo y la sangre de Cristo, ya hemos visto todo lo que le pasó. Fue encarcelado, fue sacrificado. La muerte de Cristo es para reivindicar la dignidad del ser humano, es para eso. Cuando nosotros miramos la cruz, debemos mirar que allí fue uno que murió por la reivindicación del género humano en su totalidad, por los marginados, por los abandonados, por los esclavizados. Murió Cristo en la cruz, resucitó para dar vida a todos. Cristo el Señor hoy sigue muriendo sigue muriendo precisamente por los marginados, sigue muriendo por los abandonados, sigue muriendo por las personas sin Dios. Hay personas sin Dios y Jesús precisamente viene a mostrar el rostro amoroso de Dios a las personas. Y todo aquel que lo acoja, todo aquel que lo reciba como su Señor, entonces entra también a formar parte de los salvados. Si el pueblo de Israel sale de la esclavitud 400 años, pasa por el desierto y llega a la tierra prometida a disfrutar de las mieles de la libertad, porque eso es llegar a la tierra prometida. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en el corazón, vivimos la Pascua, vivimos en el resucitado, entonces nosotros también recibimos las gracias de la Pascua de Cristo. ¿Cuáles son esos frutos de la Pascua de Cristo? Pues uno de los frutos es recibir el Espíritu Santo, la liberación del pecado, la liberación de la muerte, vivir en plena luz, es decir, con el brillo del resucitado. Y los frutos son gozo, paz interior, vida espiritual plena, vida con eternidad. Entonces esos son los frutos. Los frutos de la Pascua de Cristo es gozar de la eternidad de Dios, gozar de la amistad de Dios, gozar de la libertad de los hijos de Dios. Y entonces para eso recibe el Espíritu Santo
y da unos frutos, que es gozo, paz, alegría, dominio de sí. Entonces, esos son los frutos de la Pascua, porque si vivimos la Pascua y no procuramos recibir los frutos como tal, entonces nada hacemos. Esa es la invitación entonces para que cada año, al celebrar la Pascua, lleguemos nosotros a vivir los frutos de la Pascua, que es gozo, alegría, paz, paz interior, edificación de la persona. Hay que renunciar a todo lo malo para recibir lo bueno, para poder recibir estos frutos de la gracia, que es amor, paz, alegría, bondad, longanimidad, es decir, bondad plena, alegría perfecta, y de esa manera podemos llegar a realizarnos como personas. El ser humano se realiza como persona acogiendo el bien, acogiendo a Cristo en su corazón para vivir en la salvación. Hay un texto en Eclesiásticos 15:17 que dice: he puesto delante de ti el agua y el fuego, extiende tú la mano a lo que más le agrade. Delante del hombre está el bien y el mal, la vida y la muerte, y le será dado lo que él eligiere. En ese texto está la clave de la felicidad o infelicidad del ser humano. Cuando el hombre extiende la mano hacia el bien, es decir, hacia Dios, recibir su amor, entonces su corazón, su interior se le llena de bondad y empieza a vivir, a pensar en el bien, a hacer el bien, a actuar el bien. Y de esta manera se realiza como persona. Esta es la verdadera esencia del ser humano. O sea, el ser humano se realiza y eligiendo el bien. El ser humano es libre cuando elige el bien y es esclavo cuando elige el mal. ¿Qué pasa cuando el ser humano estira la mano hacia el mal? Su interior se le llena de maldad. Empieza a pensar en lo malo, empieza a actuar mal, empieza a buscar las formas malas. Y eso no es propio del ser humano. Entonces, actuando así de esa manera, actuando en lo malo, entonces vive una vida de desgracia, una vida de destrucción. Destruye su familia, destruye a sí mismo su persona y destruye la sociedad. Precisamente Cristo murió para poder reivindicar a la persona con el bien. Entonces el ser humano se edifica y se realiza decidiendo actuar siempre el bien, estirándole la mano hacia el bien, y se destruye a sí mismo cuando empieza a actuar mal. Cuando extiende la mano hacia el mal, su corazón se le llena de maldad y empieza a hacer todo lo malo. Así que la invitación es para que, si queremos realizarnos como personas, debemos permanecer actuando siempre el bien. Vivir de cualquier manera no es vivir. Tenemos que vivir en la resurrección, tenemos que vivir en la paz interior, tenemos que vivir construyendo el bien. Que el fruto entonces de esta Semana Santa sea obsesionarnos por lo bueno, anhelar siempre lo bueno, hacer siempre lo bueno y rechazar todo aquello que destruye nuestra personalidad, rechazar todo lo malo, rechazar todo aquello que nos llama al desorden, que nos llama a la destrucción de la vida. Cristo vino para reivindicar la vida del ser humano. Aferrémonos a Cristo resucitado. A Cristo resucitado, que es el que da vida, gozo, alegría y paz. Muchas gracias por permitirme llegar hasta ustedes con estos mensajes de salvación durante esta Semana Santa. Yo soy Ramón Arturo Gómez Zuluaga, que con mucho gusto me dirijo a ustedes para dar un mensaje también en esta Pascua.